gracias, Padre, que podemos estar delante de ti, Señor, en esta hora. Y deseamos estar delante de ti con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser, Señor. Amén. Porque somos aquellos que necesitamos de ti, Señor. Y hemos venido, Señor, para ganarte a ti. Hemos venido para abrirte el corazón y para encontrarnos contigo, Señor. Amén. Te ruego, Señor, no sea estorbo el mensajero, para que, Señor, se interrumpa tu fluir, Señor. Seas tú aquel que ministre, Señor. Amén. Señor, edifícanos, te necesitamos, Señor. Gracias que tú eres fiel, Señor. Tú eres aquel que cuida de nosotros, Señor. Tú eres aquel que nos riega, Señor, que nos lava con tu palabra, Señor. Amén. En esta hora nos encomendamos delante de ti, Señor, para que, Señor, tú nos riegues, Señor. Amén. Llame nuestra atención, Señor. Atráenos, Amén. atráenos, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Amén. 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 El título de este mensaje es el ego siendo el centro. Realmente no correspondería que uno ponga en la iglesia el ego siendo el centro, porque tendríamos que poner el Señor siendo el centro, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos textos, algunos principios en las Escrituras, y aún también sabiendo nuestra experiencia que la iglesia no es edificada, no hay más crecimiento, no hay más transformación. Y esto responde a que en muchas de las cosas, tal vez inconscientemente, nosotros somos el centro. Nosotros somos el centro de todo el planeta, somos el centro. Cuando nosotros sabemos que una vez que el Señor nos compró, Él debe ser el centro de nuestras vidas, de nuestro corazón. Y nosotros alrededor de Él, viviendo conforme a su deseo, a su voluntad. Y hermanos, quiero decir esto, no es nuevo lo que habremos de compartir, seguramente para muchos no es nuevo, pero de esto también nos ayude el Señor a poder poner el corazón delante del Señor para que podamos tener provecho de la palabra. Porque si bien es cierto, hermanos, ¿cuántas veces hemos leído el mismo versículo, la misma carta y hemos compartido los mismos mensajes y las mismas cartas, ¿no? Pero si no fuera que uno está en la gracia del Señor, realmente todo sería vanidad y repetición sin ningún fruto, ¿no? Así que el Señor nos alumbre, nos dé la gracia para poder, por un lado, compartir y por otro lado, para recibir. El origen de todas las cosas ocurrió en Génesis, cuando el hombre cayó. Allí, hermanos, lo que brotó, apareció en el hombre fue el ego. Y el ego no estaba provisto, no había sido formado, no había sido creado por Dios cuando creó a Adán y posteriormente a Eva. El ego es la exaltación de sí mismo. Por eso, antes de esto, hermanos, nosotros podemos ver un Adán y una Eva sujetos a Dios. Dios siendo el centro, Él paseándose en el huerto, siendo recibido, siendo escuchado, dando toda orientación. Y tanto Adán como Eva sumisos a Él. De esta forma, gozaban de plena paz y del huerto que Dios había creado para el hombre, ¿no? Y disfrutar de la comunión con el Señor es algo tan precioso, hermano, que muchas veces nosotros mismos sufrimos de ser víctimas de nuestro propio ego, de no poder tener esa comunión tan íntima con el Señor. Nosotros podemos ver ahora que a partir de la caída del hombre, el hombre tuvo inconveniente con ser sincero, con ser humilde, con ser noble. Y enseguida lo vamos a poder ver.
Vamos a leer algo en Génesis capítulo 3, 8 en adelante. Y oyendo la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Perdón, vamos a leer antes porque si no estoy agarrando por la mitad y por ahí no se va a entender. Vamos a leer del versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó, y yo comí. Bueno, hasta ahí nomás. Con esto es suficiente para poder tocar algo de lo que queremos compartir. Entonces, como decía, creó Dios todo perfecto, y a una provisión que Dios le había dicho al hombre, a Adán y a Eva, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, vino la serpiente, como hemos leído, le engañó y comieron. Y por supuesto, cayeron. Dice, una de las cosas que dice, sus ojos fueron abiertos. Y, hermanos, una de las cosas que por ahí detectamos nosotros muy fácilmente es que en los ojos de todos los hombres hay codicia, hay codicia, ¿no? Esto es algo muy superficial, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos percibir que acá dijo. Después hay otras cosas que lo tenemos que ir descubriendo cada uno en nuestro ser natural. Pero acá, por ejemplo, dice el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Lo primero, y hermanos, que es tan cierto, que nuestra naturaleza humana se esconde todavía de Dios. Muchas veces se esconde. Pero por otro lado, no solamente que se esconde, también no le interesa. Y eso es lo que logró el maligno en nuestro interior. Hermanos, pongámonos en el cuadro de Adán y Eva en el huerto antes de que ellos sean engañados. Al verla a oír y al ver al Señor viniendo, ¿cómo se iban a esconder? ¿Cómo iban a huir del Señor? ¿Cómo se iban a esconder? Si sería algo tan agradable, sería un familiar, sería su Dios, sería alguien tan atractivo, que es imposible darle la espalda. Pero se puede darle la espalda una vez que fueron engañados, comieron y cayeron, y se escondieron, y tuvieron miedo. Y eso es, hermanos, algo que el maligno ganó en nuestro corazón. El tener miedo a enfrentar las cosas delante de Dios.
Nosotros cantábamos bien y todos estos coros son muy preciosos y no tengo duda, hermanos, que cada uno de los coros que hemos escuchado, aquel que lo escribió, los autores que escribieron han tenido una buena comunión con el Señor para poder escribir tal cosa, ¿no? Así como cantamos, ¿no? Tú eres el alfarero, yo el barro soy, te pido que hagas lo que quieras. Tal vez algunos de nosotros no nos atrevemos a pedir todavía, Señor, ven y haz lo que quieras. Ven y haz lo que quieras. Porque está diciendo, Señor, sea hecha tu voluntad. Y en esto tan sencillo que Dios le dijo a Adán y Eva, no comas de ese árbol, porque vas a morir. Algo tan sencillo, hermanos, había 30.000 árboles. 30.000 árboles. ¿Por qué jugarse con algo que podría ser que que Dios tenía razón? Se escondieron, tuvieron miedo. Y eso es un factor que opera en nosotros por cobardía. El ser humano es cobarde. Los cristianos todavía en nuestro ser somos cobardes. Cobardes y no somos capaces de enfrentarnos delante del Señor y poder decir con sinceridad, Señor, ¿cuál es mi problema? Y encima de esto, Dios se acercó. Dios se acercó. Y esto es interesante. Alguna vez me acuerdo todavía que el hermano Damián había compartido que Dios siempre inicia la comunión. Dios es el que busca. Dios es el que llama. Dios es el que atrae, ¿no? Dios. ¿Cuántas veces Dios nos estaría llamando y nosotros huyendo, escondiéndonos? Señor, no quiero saber nada. Estoy muy ocupado ahora. Pero qué bueno, hermano, que Dios insistió hasta que nos ganó. Esto es misericordia de Dios, hermanos. Esto es el amor de Dios, hermano. Y todas estas cosas hablan de qué clase de Dios es Dios. Por eso digo, hermanos, Dios no se tuvo que humillar. Hay un salmo que habla acerca de que Dios se humilla para atender al hombre. Y a veces yo me hago el cuadro ese de un mundo así chiquitito, como una bolita, y un ser tan grande, teniendo que agacharse porque no escucha, y porque tiene que atender a seres tan pequeños, tan finitos que somos nosotros. Sin embargo, Dios insiste. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios tiene la iniciativa de ir y llamar el corazón del hombre, hermano. Dios tuvo esa iniciativa. Dios tuvo la iniciativa de mandar a su Hijo a la cruz. Dios tuvo la iniciativa. El hombre no le dijo nunca, Señor, ¿cómo vas a hacer para salvarme? No fue nunca el problema del hombre, sino que Dios tomó en sí mismo este encargo y envió a su propio Hijo a la cruz. Por eso Dios es un Dios lleno de misericordia, hermano, que todavía nos llama, a pesar de que murió, todavía nos está llamando. Pero miren, dice, y él respondió el 10, el 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, y esta palabra, hermanos, ¿cuántas veces nos preguntará el Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? A veces, ¿en qué ámbito nos encontramos? Y esto es muy, muy importante, ¿no? Pablo hablaba y deseaba ser hallado en Él, no teniendo su propia justicia, no teniendo sus propios argumentos, no teniendo sus propias opiniones y su propio parecer, ser hallado en Él. Y esto se trata la vida cristiana, siempre, a la hora que el Señor quiera, cuando se acerque a nosotros, cuando nos llame, podamos estar siendo hallados en Él, hermano. Dice, respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Debería ser lo contrario. Si estás desnudo,
acércate al Señor, que el Señor es aquel que nos va a cubrir, acercarnos al Señor, ¿no? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera. En otras palabras, dice, Señor, yo no fui. La mujer que me diste. Y esto está tácito ahí. Pero casi siempre, espontáneamente, nosotros respondemos así, Señor, yo no. Y esto es, hermanos, no es otra cosa que engañarse a sí mismo. Y sabemos que, porque a Dios no lo engañamos, Dios sabe cómo surgen las intenciones que maquinan nuestro corazón y nuestros pensamientos, como habla Hebreo, que nos llevan a tal situación, ¿no? Dios conocía, no necesitaba preguntar, ¿comiste? ¿Quién te engañó? ¿Fue Eva? No necesitaba preguntar. Pero hermanos, ¿saben? Esto me hace acordar como el caso de Pedro. Cuando después que le negó el Señor en el último momento, antes de su ascensión, estaba con sus discípulos y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces le tuvo que preguntar. Y dejó de preguntarle la tercera vez. Porque aparentemente en la tercera vez, justamente en la última pregunta, después de que Pedro tuvo que ser cuestionado bien en lo íntimo y él mismo se juzgue a sí mismo, pudo decir la verdad. ¿Cuál era la verdad? Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. O sea, en otras palabras, no te puedo engañar. Tú sabes cómo te amo. Entonces, esto es importante porque, hermanos, somos responsables delante de Dios. Una vez que nosotros conocemos al Señor, tenemos la salvación, somos responsables de semejante sacrificio en la cruz, hermano. De semejante sacrificio en la cruz. Somos responsables. No vamos a pasar desapercibidos delante del Señor. Entonces, hermanos, si alguno es débil, si alguno tiene dificultad, si estamos desnudos, etcétera, etcétera, necesitamos ir a Él y poder declararle, Señor, mentí, me escondí, tengo esto, me pasa aquello. Pero, hermanos, ciertamente que en esta situación no fue sincero Adán, porque tendría que decir, la pregunta es, ¿comiste? Él le dijo, fue la mujer que me diste. Dios no le preguntó eso, le preguntó, ¿comiste del árbol que te dije? La respuesta tendría que haber dicho, sí, Señor, yo comí. Cuando él le dijo, fue la mujer, le está diciendo, sí, la culpa es de ella. Dios no preguntó eso, pero nosotros somos espontáneamente así. ¿Saben lo que estamos haciendo, hermano? Nos estamos escondiendo, protegiendo nuestro amado ser, nuestro precioso ser, nuestra preciosa persona. No va a hacer cosas que me hallen falta. No, él es así, ella tuvo la culpa, ¿no? Y después cuando le hace la pregunta a Eva, en el versículo 13, dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. De vuelta, ¿no? Siempre alguien tiene la culpa, ¿no? Y tendría que haber obviado eso la serpiente. Yo comí del árbol. Después el Señor se encarga, ¿no? Pero de vuelta, ese yo fue implantado, fue sembrado, ahí en el huerto nomás, hermano. Y si nosotros meditamos, hermanos, entonces por eso yo decía que al hombre le fue restado cuando cayó la sinceridad, la honestidad, la nobleza de su corazón. Cuando cayó. ¿Por qué? ¿Qué lo reemplazó eso? El ego. Y en el ego nosotros nos disfrazamos de un montón de cosas, pero no hay sinceridad, pura apariencia. Pero en su interior están ciego, desnudo y empobrecido.
Pero no somos muchas veces tan consecuentes con el Señor para decir, Señor, como el caso de la Odisea, Señor, tengo necesidad de ti. Tengo necesidad de ti, te necesito. Sin ti no puedo hacer ninguna cosa. Mi vida no va a ser próspera. Sin ti nada puedo hacer. Y esta es la situación decadente. Dios, sin preguntarle nada, los vistió, hermanos. Esto es misericordia del Señor. Lo vio así desnudo. ¿Cómo Dios lo iba a dejar así? Y alabado sea el nombre del Señor, porque esta es la misericordia de Dios. Y hermanos, creo que lo único que puede atraer nuestro corazón es cuando nosotros vamos conociendo que Dios tiene un corazón tan tierno, tan amoroso, tan sensible a nuestra necesidad, que, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, el Señor vino para llenarlo todo en todos, hermanos. No solamente exteriormente, sino interiormente. Pero solamente hay algo que lo interrumpe, que le impide que podamos tener esa experiencia, que es nuestra falta de sinceridad, nuestro ego, nuestro orgullo. Somos el centro de todas las cosas, ¿no? Y en vez de humillarnos y reconocer nuestra fragilidad o nuestra situación, nosotros nos excusamos de muchas maneras. ¿Se acuerdan? También la oración de este fariseo ante el otro publicano. Señor, yo ayuno, yo oro, yo ofrendo, y yo no soy como este, ¿no? Yo. Y no se daba cuenta que era un miserable, porque el otro que está en una condición caída fue aprobado delante del Señor. Vamos a leer un poco Ageo. Yo quiero mostrar algunos pasajes. Realmente, bueno, como uno dice, ¿no? Hay muchos otros pasajes, pero no alcanza el tiempo para tocar todos. Ageo, antes de Zacarías. 1, versículos 2 y 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esto decía el pueblo, ¿no? Dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Para ese tiempo, todo el templo había sido destruido y también los muros por enemigo, por Nabucodonosor, por el rey de Babilonia, ¿no? Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. Señor Jesús. Y después le dejo para ustedes, si quieren mirar, que es interesante lo que dice a continuación, para que lo leamos y lo consideremos. Podríamos vivir muchísimo mejor, el pueblo de Israel podría vivir muchísimo mejor. Pero ellos estaban en su confort. Ellos tenían en primer lugar su casa. Era lo primero. Y una vez que tenían su casa artesonada, lista, construida, todavía decía, bueno, ahora todavía no es el tiempo. Y así somos nosotros, hermano. Cada vez que tenemos más confort en casa, decimos, no, afuera hace mucho calor. Y yo acá tengo mi ventilador, mi aire, estoy fresquito. O afuera hace mucho frío y yo tengo mi calefactor, etc., ¿no? El ser humano es así. Pero detrás de esto se esconde el yo, hermanos. Llegamos a una área de confort en cual no queremos salir. No importa la casa del Señor. Todavía no es tiempo. Y en esto, hermanos, necesitamos identificarnos nosotros.
que siempre primero están nuestros asuntos, nuestras cosas, y después veremos cuando sea el tiempo en que el Señor respondamos al Señor, ¿no? En Salmo 78, nosotros, estuvimos escuchando todo este tiempo la jornada del pueblo de Israel, y es tremendo, porque todavía después de probar todo lo que probaron, ellos seguían manifestándose con su naturaleza, con su ego, primero sus derechos, su necesidad. Versículo 18, Salmo 78, 18, dice: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. Acordémonos que este pueblo que se está quejando en el desierto es alguien que había sido tiempito atrás librado de la esclavitud, y rogaron a Dios, porque estaban en esclavitud. Ellos dicen que se deleitaban en los puerros, en la cebolla, en los ajíes. Comían lo último, hermanos. No es que estaban pasándola bien. Estaban siendo esclavos, no tenían libertad. Por eso todos salieron. Y se olvidaron. En el desierto se olvidaron, porque se acostumbraron que Dios los protegía con una nube de calor durante el día y una columna de fuego durante la noche por el frío. Y así había una roca de agua que los seguía en el desierto para que tomen agua pura, fresca. Pero ellos se habían olvidado y pedían comida a su gusto, y se enojaban y murmuraban y se rebelaban y se levantaban contra Moisés, etcétera, contra Aarón. Todo esto ocurrió en el desierto. Y el desierto, hermanos, es figura de lo que es nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro pensamiento. El objetivo de Dios era sacarlos de Egipto y trasladarlos a la buena tierra. Todos nosotros sabemos que, como dice 2 Tesalonicenses 5:23, que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y la experiencia del pueblo de Israel habla de estas tres partes. Cuando ellos salieron del mundo, significa la conversión, nuestra conversión, que Dios nos arrancó del mundo. Y gloria al Señor por esto, hermano. Gloria al Señor por esto. No estamos en el mundo, hermano. Y gracias a Dios, no nos gobierna el imperio satánico todavía bajo ese poder. No estamos, hemos sido libertados. Pero sí estamos en el desierto, que es nuestra mente, donde allí empiezan todas estas cosas que nosotros estamos hablando, donde está la preeminencia de nuestro ego, el placer, nuestros gustos, nuestros derechos, todas estas cosas que están en nuestro propio pensamiento, nuestro parecer, nuestra opinión, nuestros proyectos, nuestros propios compromisos. Todo eso está. Todo esto es una carrera, hermanos, que en este tiempo que el Señor nos ha dado, mientras vivimos, nos reunimos, oímos la voz del Señor, nos vayamos limpiando, porque Dios nos quiere introducir a la buena tierra. Y esto es poder ser introducidos plenamente en ese reposo que le habla a los hebreos, ¿no? En el lugar santo, allí donde está el Espíritu del Señor, para que vivamos plenamente en comunión con Él, ¿no? Esto es responsabilidad de todos nosotros. Este es su deseo, hermanos. Él está trabajando como alfarero. Miremos bien lo que oramos delante del Señor, hermanos. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Qué pedimos? ¿Qué oramos? ¿Oramos acaso por su voluntad? Le pedimos como cantamos: Señor,
haz lo que quieras, haz todo lo que tengas que hacer. Si esto oramos, hermanos, sin duda Dios se va a agradar. Y sin duda, en un descuido, después de un tiempo, habrá una transformación en nuestro corazón. Y habremos experimentado el poder del Espíritu Santo, ese poder transformador que todos necesitamos, ¿no? El versículo 32 dice de este salmo: con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Eso es terrible, hermanos. Que alguno se olvide de la maravilla que es la persona del Señor, por un lado, pero por otro lado, los hechos que Él ha tenido que hacer para alcanzarnos a nosotros. Que no nos pase, que Dios nos libre de todo esto, sino que cada día el corazón del Señor nos redarguya y vayamos siendo constreñidos por su amor, conquistados por su amor, reconociendo que grande ha sido su misericordia para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a una lectura, Mateo 16, tal vez ciertamente conocido por todos nosotros. Dice 16, 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, no nos confundamos. No estamos siguiendo en pos del Señor porque nos reunamos. Conforme a las Escrituras, si alguno de nosotros no toma su cruz para seguir a Cristo Jesús, no estamos siguiendo al Señor. Nos reunimos, pero no le estamos dando lugar a que Él opere en nuestro corazón. Por eso vamos a estar siempre estancados, ahí, no más, ahí. Pero si tomamos la cruz, hermano, yo no tengo duda que conoceremos más de la persona del Señor, no solamente del poder transformador, sino de lo precioso que es, y seremos incentivados, como fue Pablo, Pedro y todos los discípulos: Señor, llévame hasta el martirio si tú quieres, porque ellos disfrutaron una gracia superior, aquí disfrutaron una gracia superior. Nosotros, ¿por qué no? Yo anhelo disfrutar la gracia superior que pueda superar todas las cosas de esta tierra. Dice, porque todo el que quiera, salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Esta es la misma situación que el pueblo de Israel. Sí, nos reunimos, etc. Pero si no hay progreso del Señor en nosotros, hermano, hay un estancamiento. Nosotros muchas veces no percibimos. Quiero decir esto, hermano. Yo siempre soy un agradecido de los hermanos que se reúnen. Hoy estamos todos los que quieran, todos los que estamos acá. Yo agradezco al Señor y ruego siempre que el Señor fortalezca a los hermanos para que puedan salir del área de su confort y para poder estar en la reunión. Y hermanos, esto es, no sé, a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, otros están más lejos, otros vienen en colectivo, otros caminando, etc. Pero necesitamos orar por esto, o yo oro por esto, porque yo quiero encontrarme con los hermanos. El Señor es lo más importante. Si alguno de ustedes falta, lo vamos a lamentar. Nos duele en nuestro corazón porque lo lamentamos todos, ¿sí? Pero de todas formas, el Señor va a estar acá.
Eso es lo que motiva nuestro corazón, debe motivar nuestro corazón. Pero por otro lado, quiero decir, hermanos, que si alguno falta sin causa, está faltando al Señor, hermanos. Y está trayendo aflicción a la iglesia. Y esto es la reunión de toda la semana, no es solamente esto. Y en esto también debería confrontar nuestro ser natural. Nuestro ser natural. Vuelvo a decir, sin una razón justificada, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestro yo a la hora de la reunión? ¿Dónde estoy? Igual que Adán justificándonos o diciendo, Señor, quiero estar ahí, Señor. Quiero estar ahí, Señor. Dame tu gracia porque quiero estar ahí. Sin duda que si oramos de esta manera, hermanos, Dios nos va a ministrar su gracia y vamos a vencer ese reino del maligno que gobierna todavía nuestro corazón. En Efesios vamos a leer capítulo 2. Dice el versículo 1 y 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, ya no somos estos. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros sabemos, hermanos, que el mal está en nosotros todavía queriendo ejercer su dominio. Y a eso tenemos que resistir, hermanos. Resistamos a él en el nombre de Jesús y él va a ser aplastado y no va a tener ningún poder sobre nosotros, hermanos. Esto es bíblico, hermanos. Así que el Señor nos dé gracia para poder alcanzar a esta gracia, hermano, de poder conocer qué clase es el poder, qué clase de espíritu es el que el Señor nos dio a nosotros, que es capaz de levantar a los muertos y es capaz de llevarnos a vencer al maligno. Dice en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, ¿has comprobado que la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Es lo que nos conviene, hermano. Es lo mejor que nos puede pasar, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es que cada uno de nosotros, hermanos, podamos ser aquellos que presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y que no somos conformados a los deseos del maligno, a los deseos de nuestra carne, a lo que el yo quiere. Que el Señor nos dé esa gracia, hermano. Pero es imposible a menos que nosotros no renovemos nuestra mente, como dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hay un hermano que se llama Miguel Núñez, que es un cristiano, es un maestro en la palabra, pero es también ¿cómo es? Un epidemiólogo, es un médico que habla que cuando se le hace la tomografía computada en el cerebro, ¿no? ¿Está bien? ¿Dije bien? ¿Sí? Bueno, por ahí yo digo radiografía y no tomografía computada. Dice que el cerebro tiene como unos surcos. Y eso es la formación que uno tuvo de la constitución desde que nació. Se constituyó de costumbre, de forma, etcétera, del ego, todas sus cosas, ¿no? Bueno, y realmente cuando la palabra habla de renovar nuestro entendimiento, se refiere a esos surcos que están en nuestra mente. Eso es tan necesario que nuestra mente sea renovada, porque, hermanos, estamos acostumbrados
a que la gobierne sus pensamientos. Y sus pensamientos están gobernados por el yo, con los surcos que en nuestra vida vieja, en el mundo, en el sistema que fabricó el maligno, Satanás, con sus engaños, han sido formados en nuestro ser. Y respondemos a eso automáticamente. A ver, ¿a cuánto les cuesta decir, yo voy a orar, no sé, siempre? O no nos cuesta cuando vamos a orar? Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta ir a la Biblia, nos cuesta, claro que nos cuesta. Y de lo que nosotros no sabemos, creo que les cuesta a todos los hermanos. Y a este hermano Miguel Núñez también da testimonio, y otros tantos también nos da testimonio. Pero una vez que, hermanos, nosotros somos renovados en nuestra mente, empezamos a responder de otra manera. Ya no tendría tanto poder, no nos costaría tanto, porque sabemos el beneficio que nos trae, Cada vez sabemos que su voluntad es agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo renovar nuestra mente si no nos acercamos al Señor? ¿Cómo renovamos nuestra mente si no lo conocemos a Él? ¿Cómo renovamos nuestra mente si nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor? ¿Cómo renovamos nuestra mente si no consideramos la persona del Señor, que es tan preciosa, su misericordia, su amor? ¿Y cómo renovamos nuestra mente si no entendemos que Dios nos está llamando, todavía como Adán? Dios nos está esperando. Saben, hermanos, a partir de que nosotros fuimos comprados, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y allí está el Señor. Él está. Solamente hay que ir en busca de Él. Que el Señor nos dé esa renovación en nuestro entendimiento, ¿no? Hebreos, ahí le dice a los hebreos, porque ellos estaban, Hebreos 4:12, ¿no? El problema de los hebreos, que ellos estaban confundidos, queriendo volver atrás. Ellos, miren, hermano, yo no digo más, pero cuando el Señor murió en la cruz, el velo del templo se rasgó, significando que la comunión se abrió. Ya no hay más separación para con Dios de los israelitas. Pero como el templo todavía estaba en pie, y seguramente habrían cosido el velo, de alguna forma tendría que haberlo arreglado, ¿no? Los fariseos, los sacerdotes, los escribas, el templo estuvo en pie, la ley todavía no fue abolida, y ellos se confundían, queriendo volver atrás. Y entonces el escritor de Hebreos le dice a los hebreos, justamente dice 4:12, Hebreos 4:12, porque dice la palabra de Dios es viva. El versículo 11 antes: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, volver atrás, volver al judaísmo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, la palabra de Dios, por un lado, es dulce, amorosa, preciosa, es un bálsamo, pero también es cortante, hermano. Entra con juicio para nosotros, para descubrir lo que hay en nosotros, que ni nosotros mismos nos damos cuenta. Y alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno que es el cristiano cuando es humillado. Pero no esperemos ser humillados. Humillémonos delante del Señor. Que el Señor nos dé esa gracia de ir humillado delante del Señor. Y cada vez poder reconocer, perdóname, Señor. Creo que es una de las cosas que necesitamos saber. Perdóname, Señor, por la dureza de mi corazón, por mi ego tan fuerte que tengo, que gobierna todavía mi vida y que soy el centro de todas las cosas. Hermanos, a partir de que el Señor nos compró, Él necesita ser el centro. Nos ha comprado para que le sirvamos a Él, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y así que el Señor nos dé su gracia, hermano. Que
el Señor nos llene con su luz. Y acá yo tengo un vaso, y para hacer un ejemplo, se dio muchas veces esto, pero es muy didáctico. Nuestra alma es como un vaso lleno de todo su ego, como dije antes, ¿no? Hay compromisos, es muy independiente nuestro ego, no nos interesa a los demás, etcétera. Hay tantas cosas, ¿no? Asuntos, trabajo, tarea, mi casa, mi yo, yo, está lleno de todo esto, ¿no? Pero hay una forma que el Señor tiene, conforme a lo que nosotros estábamos viendo recién en Romanos, ¿no? Cuando se renueva, es como cuando nosotros renovamos esta agua, suponiendo que esté lleno de barro, figura de todo lo que es nuestro yo, vamos a ir llenándolo con agua limpia, llenándolo, y va a ir la turbulencia saliendo, rebasando, ¿no? Supongamos que cuando vamos llenando se rebasa esto, seguimos volcando agua, agregando agua al vaso, hasta que en un momento, después de tanto tiempo, va a quedar el agua pura, ¿no? Esa es la obra del Señor. El Señor nos dé gracia para que llegar hasta el final. Y como con esto termino, como dice Segunda Tesalonicense, esa es nuestra esperanza, 5:23. Dice, en versículo 22, dice: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Hermanos, nos santifique por completo. El trabajo de llenar el vaso con agua, nuestra alma con su palabra, con su comunión, con su luz. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El maligno nos distrae de tanta manera y no nos damos cuenta que el tiempo va pasando. Nos estamos poniendo viejos, vamos siendo más grandes y los años se acortan y somos la misma persona que hace 10 años atrás. Pero la venida del Señor se acerca y nuestra partida también se acerca. No perdamos el tiempo, no permitamos que el maligno nos confunda y nos distraiga, y perder de vista que el Dios desea que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, cuando Él regrese, sea hallado irreprensible para la gloria y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.